Continúa con nosotros el doctor Juan David Jaramillo, médico de la Universidad ICESI, instructor de ACLS, BLS, PALS de la AJA, instructor de PHTLS de la NAVEN, con su segundo tema, reanimación cardiopulmonar avanzada. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros y bienvenido a Expedientes Médicos. Muchas gracias, buenas a todos los que están escuchando. Pues ya me presentaron, yo soy Juan David Jaramillo, médico de la Universidad ICESI, instructor AJA, instructor NAEM. Vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar avanzada con algunos datos y énfasis orientados al manejo en UCI de estos pacientes. Entonces comenzamos con un caso clínico. Se trata de una mujer que llega al servicio de urgencias diciendo que se siente asfixiada, tiene unos 38 años y refiere 2 días de evolución de disnea, empeoramiento súbito de esa disnea y de su estado general en los últimos 60 minutos a pesar de estar en reposo, y que al consultar indica que está presentando una opresión torácica que no está irradiada y que se asocia a diaforesis, palidez, astenia y adinamia. Además, esta paciente pues presenta una historia de antecedentes patológicos de un linfoma de Hodgkin que está en remisión hace un año, fibromialgia, una cirugía bariátrica de hace 5 años, una biopsia por toracoscopia por la cual hicieron el diagnóstico del linfoma y un implante de catéter venoso central por el cual le pasaban medicamentos durante su estancia en UCI. Estaba en manejo con pregabalina, tenía historia de un esquema quimioterapéutico ABVD y radioterapia, gravidad 2 para 2 y con historia de hipertensión arterial paterna. Entonces, hasta el momento nosotros podemos analizar que tenemos un paciente femenino que tiene un dolor típico, pues que amerita que descartemos causas trombóticas, ¿cierto? Coronarias, pero adicional que tiene bastantes factores de riesgo para ello, ¿no? Ya vamos a ver en el examen físico algunos hallazgos que nos van a orientar un poco más, pero hasta el momento darnos cuenta que 1 tiene antecedente de una neoplasia, 2 tiene antecedente de obesidad, a pesar de tener pues la cirugía bariátrica hace 5 años, igual está ese antecedente que pesa, y tiene antecedentes cardiovasculares familiares. El examen físico se observa una paciente con mal estado general, 86,58 de tensión arterial y 67,3 de tensión arterial media, con una frecuencia cardíaca de 122, una frecuencia respiratoria de 28 y una saturación de oxígeno de 72, con una temperatura ligeramente elevada, una febrícula en 37,9. De estos signos vitales es importante resaltar la presencia de una hipotensión sistodiastólica adicional a una taquicardia y a la presencia de una taquipnea con una desaturación. La temperatura podría estar o no elevada acorde pues al estado general del paciente y al estado simpático, pero lo que nos llama la atención es que esta paciente está hipotensa, llega hipotensa, está desaturada, está taquipneica, taquicárdica, tiene un QSOFA de 2 de 3, lo cual nos indica que probablemente va a ser una paciente que se va a beneficiar de manejo en UCI. Es una paciente que adicional presenta palidez, hipoventilación global en campo pulmonar derecho, ruidos taquicárdicos sin soplos ni galope y que presenta adicional unos pulsos disminuidos de una sola cruz en todas las extremidades. Entonces, hasta el momento lo que estamos viendo es una paciente que está hipoperfundida y que tiene signos de un aumento agudo de ese gasto cardíaco a causa de un shock. Probablemente está compensando el shock, está desaturada. En este caso, pues estamos sospechando un cuadro de un síndrome coronario agudo. La idea es verificar, pues, cuál es la conducción cardíaca, ¿cierto? Entonces, a continuación, lo ideal sería tomarle un electrocardiograma. Y en este electrocardiograma, siendo uno sistemático, va a observar que tiene una frecuencia cardíaca aproximada de unos 107, 108 latidos minuto, que tiene un eje que aparentemente está conservado, ¿cierto? Más tendiente a estar hacia la izquierda, pero dentro de los límites fisiológicos. Adicional a eso, pues sin signos claros de isquemia, sin signos claros de pues alguna arritmia maligna, únicamente se observa signos pues de una taquicardia sinusal. No hay ningún hallazgo pues claramente llamativo que en un paciente con esta clínica y desaturado, muy probablemente con esos hallazgos al examen físico adicionales, nos indican la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Esta paciente es llevada a la UCI,
posterior a realizarle una angiografía, una angiotac, donde observan efectivamente cambios compatibles con un tromboembolismo pulmonar masivo, y proceden a realizarle tratamientos. Durante su estancia en UCI, la paciente presenta súbitamente empeoramiento de la disnea y del dolor torácico y cambios electrocardiográficos compatibles con estos hallazgos que estamos viendo. ¿Qué les destaco? Estamos viendo una secuencia de múltiples complejos QRS anchos, más de 120 milisegundos, todos con una forma similar, en todas las derivadas, con algunos artefactos como vemos en B1 o B2, que pueden ser por un mal contacto con los electrodos, pero realmente vemos unos complejos que son muy típicos de una taquicardia ventricular monomórfica. En este caso, la paciente tiene disnea y dolor torácico. Estamos hablando que es una taquicardia ventricular monomórfica inestable, pero la paciente presenta súbitamente un colapso, o sea, pierde la conciencia. En este caso, la idea es pues tomar el pulso. Efectivamente no tiene pulso esta paciente. La paciente de UCI que acaba de perder el pulso, inicialmente se le tiene que realizar una RCP. ¿Listo? Entonces, la persona que está allí inicia las compresiones, se acuerda que tiene que pedir ayuda, solicita la ayuda de sus compañeros. Las demás personas vienen, verifican el ritmo en cuanto es posible y se dan cuenta que presenta pues, esta taquicardia ventricular. Inician pues realizándole la descarga y proceden a realizarle la aplicación de la epinefrina y realizan así aproximadamente unos 3 ciclos, llegando a los 6 minutos y procediendo a lograr sacar el paciente a un retorno a circulación espontánea. Entonces, que es muy importante que nosotros recordemos que la AJA en sus guías de soporte vital básico, pero también en las de soporte vital avanzado, nos dan unas directrices, nos dan cientos de recomendaciones con distintos grados de evidencia, los cuales ellos pretenden darnos unas directrices y guiarnos para que podamos entender cuáles son las medidas terapéuticas más efectivas que podemos realizar, y nos dan también unos algoritmos que al acogernos a ellos estamos siguiendo esa evidencia que ya se ha obtenido y mejorando la supervivencia de estos pacientes. Entonces, es muy importante que uno tenga en cuenta esto. Resulta que si usted está con un paciente que acaba de entrar en paro cardíaco, lo primero que usted tiene que hacer es verificar pues, que usted tiene la ayuda, ¿cierto? Usted cuenta con el personal, con la mano de obra que le va a ayudar. Pide ayuda. Una vez que pide ayuda, usted inicia la RCP, va a administrar oxígeno. En estos pacientes de paro cardiorrespiratorio es muy importante que usted sepa que tiene que garantizarle una FIO2 del 100%. Ojo, durante el paro cardíaco. Posterior al paro cardíaco, en el retorno a circulación espontánea, ya vamos a ver cuáles son las metas, pero inicialmente FIO2 del 100%. ¿Cómo lo garantiza? Puede garantizarlo por una máscara de no reinhalación, puede garantizarlo por un tubo endotraqueal, depende del paciente. Entonces, vamos a conectar el monitor desfibrilador y recordemos que la desfibrilación rápida es una recomendación con alta fuerza, con mucha evidencia, que lo que dice es que entre más rápido usted desfibrile el paciente con un ritmo desfibrilable, el paciente tiene más chance de sobrevida y de hacer retorno a circulación espontánea. Entonces verificamos el ritmo inicialmente con ese monitor. Verificamos el ritmo y vamos a ver inicialmente, somos muy lógicos y vamos a decir, tenemos un ritmo desfibrilable, pues lo desfibrilamos. No tenemos un ritmo desfibrilable, no lo desfibrilamos. Esas guías se han hecho para que las personas puedan entender fácilmente todos estos conceptos, algunos más complejos que otros, pero si ustedes tienen claros que solamente existen 4 ritmos de paro, se van a orientar muy fácil. Recordemos, los primeros 2 son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que son los ritmos no desfibrilables. En este caso, el corazón, así usted le aplique toda la energía que desee, no va a obtener ningún tipo de actividad mecánica, ya el corazón no está respondiendo a estímulos eléctricos y por eso se llaman no desfibrilables. No pierda tiempo desfibrilando ritmos no desfibrilables. Y están los ritmos desfibrilables, que son los más comunes inicialmente, sobre todo extrahospitalario, pero también intrahospitalario tempranamente. Hablamos de la fibrilación ventricular, que es un ritmo totalmente caótico, desordenado, y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿ya? Recordemos que una persona consciente puede tener una taquicardia ventricular, se llamaría con pulso. Ahora, verificamos y dimos la descarga, procedemos con el RCP, pero recordemos aquí que no se procede directamente a colocar el medicamento. Tenemos que continuar con esa RCP
Posteriormente, lo que vamos a hacer es verificar nuevamente el ritmo y ojo con esto, mientras usted verifique el ritmo del paciente, usted también va a verificar el pulso, ¿ya? En ese momento usted no tiene riesgo de recibir una descarga porque en el momento solamente se está verificando el ritmo. Así usted va a garantizar una adecuada toma de ese pulso y va a verificar de 5, no menos de 5 segundos, pero tampoco más de 10 segundos. Y en ese lapso de 5 a 10 segundos verifica si el paciente tiene pulso o no. Así usted va a correlacionar esos hallazgos que usted ve, porque puede aparecer una taquicardia ventricular, pero si tiene pulso quiere decir que el paciente ya hizo retorno a circulación espontánea y el manejo es totalmente diferente al de un paciente en paro, ¿ya? Entonces, verificó ese pulso. Ahora, usted realiza la descarga porque continúa sin pulso, con un ritmo desfibrilable, probablemente una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, y lo que va a hacer a continuación no es tocar el pulso, es reanudar de inmediato la RCP, las compresiones torácicas de muy alta calidad que está realizando. La razón es la siguiente, si usted está tocando el pulso posterior a la paso de toda esta energía, va a tener unas contracturas musculares, ¿cierto? Y no va a poder tocar el pulso con una adecuada sensibilidad y especificidad. Usted no va a lograr sentir un pulso adecuado. ¿Por qué? Porque esa musculatura del cuello se lo va a impedir. Ahora, usted continúa con esa RCP y posteriormente a eso lo que usted va a hacer es monitorizar la calidad de la RCP y estamos hablando que nos encontramos en un medio de cuidado intensivo donde disponemos de todas las herramientas. Entonces, pacientes que van a tener una línea arterial, ¿cierto? Con una monitorización invasiva de la presión arterial nosotros podemos conocer o tener una idea somera de cómo está la presión de perfusión coronaria. Igualmente con estos pacientes nosotros podemos estar monitorizando si ya tenemos una vía aérea avanzada, una capnografía, que son dos de los principales objetivos a tener en cuenta durante la RCP. Digamos que esta parte de la vía aérea avanzada es algo que vamos a discutir más adelante, pero tenerlo muy en cuenta, porque si tenemos un paciente que está teniendo una arritmia maligna, nos progresa un paro cardiorrespiratorio, muy probablemente sí se va a beneficiar de instaurar una vía aérea avanzada, no solamente porque nos haga retorno a circulación espontánea y no respire posterior a esto, sino porque es una manera de monitorizar la calidad de la RCP en estos pacientes. Y algo que deberíamos hacer desde el inicio, aunque esto lo planteamos después de realizar la primera y segunda descarga, la idea es que nosotros, como no sabemos si el paciente va realmente a hacer retorno a circulación espontánea, tratemos causas reversibles y tratando esas causas reversibles nosotros procedamos a corregir la causa, ¿no? Recordemos que todo este algoritmo diseñado por la AJA está precisamente diseñado para ayudar al paciente a hacer retorno a circulación espontánea, pero nosotros no estamos tratando el paro, sino la causa del paro, y con la RCP lo que garantizamos es mejorar la sobrevida mientras hacemos ese tratamiento, ¿ya? Vamos a seguir haciendo esto hasta el momento en el que logremos hacer retorno a circulación espontánea y posteriormente vamos a tener unos cuidados posparo. Tenemos una cadena de paro cardíaco intrahospitalaria, que desde el cuidado primario vamos a hablar de vigilancia y prevención, pero ya vamos a ver con unos scores que se puede prever los resultados a futuro de muchos pacientes de morbilidad y mortalidad, así como el riesgo de entrar en paro cardíaco incluso 6 horas antes, viendo las distintas tendencias en signos vitales, sobre todo en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, siempre vigilancia y prevención, adicional al reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, ya estando dentro de un hospital, una unidad de cuidado intensivo hospitalaria o de cuidados intermedios, pues nosotros sencillamente lo que vamos a hacer en este eslabón de la cadena es pedir la ayuda, ¿no? Mientras tanto vamos a realizar una RCP de alta calidad, que ya vamos a ver cuáles son las características con la evidencia respectiva, una desfibrilación rápida, por eso yo les digo, no se retrasa la verificación del ritmo y la desfibrilación. En cuanto se dispone, se realiza si es necesario. Y el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíacos. Estamos hablando de toda esa monitoría invasiva, del uso de inotrópicos, del uso de vasopresores, de cristaloides, de coloides y de todos los demás requerimientos que tenga ese paciente. Incluso si el paciente, por ejemplo, tiene una causa cardiogénica como un síndrome coronario agudo,
pues, una vez que el paciente ha salido, si se logra hacer retorno a circulación espontánea, se traslada al laboratorio de cateterismo, ¿sí? Entonces tenemos un paciente que dejó de responder. Le tomamos el pulso por 5 a 10 segundos. Estamos pidiendo ayuda en ese momento porque nos damos cuenta que el paciente no tiene pulso e iniciamos una RCP. Entonces, le damos oxígeno, monitorizamos, verificamos si el ritmo es desfibrilable o no. Si lo es, entonces se tratará de una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Damos la descarga. Fíjense, apenas estamos dando la primera descarga. En este caso, como el paciente no tenemos certeza de si va a hacer retorno o no todavía, vamos a garantizarle un acceso venoso. Si no se puede, la evidencia dice que usted puede garantizarle un acceso intraóseo y es igual de bueno y puede pasar los mismos medicamentos a la misma dosis que los endovenosos. Posteriormente, usted va a verificar nuevamente el ritmo y va a ver si es un ritmo desfibrilable. El ritmo sigue siendo desfibrilable, realice una siguiente dosis, pero entonces aquí ya no estamos hablando de un paro cardíaco resistente, ¿sí? Sino refractario, porque no respondió. Entonces, en este caso, a partir de que damos esa segunda desfibrilación, como ya estamos hablando de que nos vamos para otra serie de desfibrilaciones, vamos a necesitar unas medidas adicionales. Entonces, dimos nuestra primera descarga, canalizamos el paciente, dimos nuestra segunda descarga, ya está canalizado. A partir de este momento podemos comenzar a aplicar la epinefrina cada 3 a 5 minutos. Entonces la mnemotecnia es, usted comienza a aplicarla y en el siguiente ciclo no la aplica, en el siguiente ciclo sí la aplica y usted puede continuar haciéndolo indefinidamente durante su RCP hasta que usted, por consideraciones éticas, más que todo, pero también consideraciones pues fisiopatológicas, considere que ese paciente ya no tiene un pronóstico viable y pues se pueden suspender la reanimación, también basados pues en la evidencia, y ya lo vamos a ver más adelante. Aquí consideramos también una vía aérea avanzada. El paciente no está saliendo, es importante monitorizar la calidad de esas compresiones y también optimizarlas. Recordemos que cuando tenemos una vía aérea avanzada, lo que vamos a hacer es dar una ventilación cada 6 segundos, pero independiente de las compresiones, o sea que ya no estamos disminuyendo esa fracción de compresión torácica de por lo menos 80% nos dice la AJA que tenemos que garantizar, sino que va a ser mucho mayor si estamos haciendo las cosas bien, porque ya las compresiones van a ser ininterrumpidas a partir de que usted tiene una vía aérea avanzada. De ahí la importancia de garantizarla. Entonces usted le pasa el medicamento y ojo, recuerden que la vida media de la epinefrina es de menos de 30 segundos. Entonces, usted la pasa, inmediatamente hace un barrido con 20 cc de solución salina, si es un niño con 5 cc de solución salina o de algún cristaloide que disponga, y posterior a eso, continúa con la RCP. Esto es importante que se haga mientras está con la RCP porque decimos que tiene 30 segundos de vida media la epinefrina o menos, y si nosotros no estamos realizando las compresiones torácicas, lo que va a pasar es que esa epinefrina se va a quedar en el brazo, no va a alcanzar a llegar al corazón y no va a hacer el efecto. Por el contrario, va a ser una vasoconstricción ahí en el brazo. No es lo ideal. Entonces, procedemos a hacer la siguiente descarga porque verificamos que era un ritmo desfibrilable. Estamos hablando ya de un paro refractario. Continuamos con las medidas, como ya llegamos a esta tercera descarga, ¿cierto? Miren, la primera descarga, la segunda descarga, y ya vamos para la tercera descarga. Ya hablamos de un paro refractario y aquí lo que hacemos es utilizar algunos antiarrítmicos que van a tener un efecto benéfico y que la evidencia muestra que mejoran la tasa de retorno a circulación espontánea. Entonces vamos a aplicar amiodarona si se dispone, 300 miligramos la dosis inicial o 150 miligramos pues ya a la siguiente dosis dentro de 2 ciclos. Y si es lidocaína, pues entonces vamos a utilizar 1.5 a 1 miligramo por kilo o vamos a utilizar ya en la segunda dosis, 2 ciclos después, de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Tratamos las causas reversibles y seguimos en este ciclo, pero como ya le dimos las 2 dosis de estos antiarrítmicos, proseguimos únicamente con la adrenalina, un ciclo sí, un ciclo no. Si se tratara de un cambio de un ritmo desfibrilable a un ritmo no desfibrilable, lo que tenemos que hacer es continuar con todos nuestros ciclos hasta que haga retorno a circulación espontánea. Por el contrario, si desde el inicio detectamos una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, lo que vamos a hacer es inmediatamente garantizar un acceso venoso o intraóseo para aplicarle la epinefrina en tanto se disponga del acceso, ¿ya?
ojalá durante esa RCP y antes del siguiente ciclo, consideras de inmediato una vía aérea avanzada y la medición de la capnografía. Procede a tratar esas causas reversibles y sigue, digamos, el algoritmo de la AJA hasta que usted obtenga retorno a circulación espontánea. Ellos nos dan pues un montón de tips, ¿cierto? Nos hablan de cómo monitorizar la calidad, nos hablan de qué dosis de energía utilizar y recordemos que si tenemos un desfibrilador que es monofásico, que es más bien de la antigua generación, utilizamos 360 joules. En la desfibrilación siempre se maneja la mayor cantidad de energía disponible por el dispositivo y en los bifásicos se maneja una dosis de 200 joules de entrada. Ya hablamos de los medicamentos, de la vía aérea avanzada y pues del retorno a circulación espontánea ya vamos a hablar más adelante, así como de las causas reversibles. Entonces hablemos un poquito de RCP. Recordemos que para el 6 de julio de 1990, Knickerbocker y Cohen, junto con otros investigadores, realizan, entre comillas, el compendio de los hallazgos disponibles hasta el momento, que cerca de una década atrás se había descrito la ventilación boca a boca y posteriormente lo que ellos hacen es coger toda esa información y darse cuenta que las compresiones torácicas tienen un efecto benéfico, ¿cierto? Incluso igual o mejor que la realización de ventilaciones, pero que en conjunto pues eran muy efectivas. Y de hecho ellos describen que de sus 20 pacientes un 70% sobrevivieron. Entonces esto es un artículo que digamos cambia la historia de la RCP, a pesar de que esto de la RCP viene hace más de 2000 años. Para hablar de la calidad de la RCP, recordemos que se debe comprimir fuerte y comprimir rápido, decían, pero entonces hasta las guías del 2010 no hablaban de un límite, decían comprima por lo menos 5 centímetros, pero no le decían si usted comprime 8 centímetros está bien o está mal, y comprima por lo menos 100, pero si usted comprimía 150 y usted se sentía azarado, el paciente se le estaba muriendo, usted se sentía más tranquilo porque le estaba dando muchas compresiones torácicas sin saber que lo que estaba haciendo era deleterio, ¿ya? Permitir la reexpansión torácica, con conceptos que vienen después como el de presión de perfusión coronaria, que nos explica que es durante la diástole que se perfunde el corazón, porque es en la diástole que hay el llenado de las coronarias, y es en la diástole que esa presión diastólica permite que haya un adecuado llenado de esas coronarias, que se perfunda ese corazón y que por tanto pueda mejorar la respuesta a todos esos manejos que se le están implementando, ¿no? Minimizar las interrupciones, lo que yo les decía, la fracción de compresiones torácicas. La fracción de compresiones torácicas usted la puede medir y es una medida de calidad de la RCP, haciendo la diferencia, o sea, restando ese tiempo, dividiendo ese tiempo que usted realizó compresiones, ¿sí? Entre el tiempo total de la RCP. Entonces, resulta que usted realiza unas 5 interrupciones durante toda la RCP y esas 5 interrupciones equivalieron a unos 20 segundos cada una, lo que quiere decir que aproximadamente usted duró 1 minuto 40 de interrupciones. 1 minuto 40 usted lo vuelve a segundos y ese minuto 40 entonces le da aproximadamente unos 100 segundos. Esos 100 segundos en una reanimación de 5 minutos le van a corresponder a un porcentaje, ¿ya? El porcentaje de esas compresiones respecto al tiempo total tiene que ser por lo menos de 80. Anteriormente se hablaba de que siquiera fuera del 60%, pero hoy sabemos que es del 80% idealmente y esa es la recomendación. Entonces, a partir de las guías del 2015, y recordemos que estas guías inicialmente se actualizaban cada 5 a 8 años, a partir del año 2000 ya hablamos de que cada 5 años, y desde el 2015 se optó por hacer actualizaciones anuales y se requerían o cada 2 años, dependiendo de los hallazgos que se encontraran, con los últimos pues como aportes desde el 2018 como importantes más que todo ABLS, y nos dicen, vea, usted no comprima solamente 5 centímetros, comprima 5 por lo menos, pero no más de 6 si es un adulto. Y está bien que comprima rápido, pero hágalo por lo menos de 100, pero no más de 120. ¿Por qué? Porque la frecuencia de compresiones está directamente relacionada con la profundidad de las compresiones. Y vamos a ver en la parte de electrofisiología que es muy importante porque esto impacta totalmente en la mortalidad al punto de que puede duplicar la sobrevida.
evitar la ventilación excesiva. Recordemos que la ventilación por presión positiva, y estamos hablando de que un paciente intubado o un paciente que se le dé aire con el BBM, el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, está teniendo una presión positiva intratorácica. Esa presión positiva disminuye el retorno venoso, ¿ya? También disminuye la precarga, aumenta la poscarga. Entonces, nos va a disminuir la perfusión de los tejidos. Por eso es que hay que tratar de disminuir esa ventilación, sea por frecuencia o por volumen. Hacerla idealmente durante 1 segundo hasta que se observe la elevación discreta del tórax y proseguir con las compresiones, ¿no? Rotar el compresor cada 2 minutos, y la AJA es muy clara en esto. Una persona que lleva 2 minutos o más haciendo compresiones va a estar fatigado o muy pronto se va a fatigar y no va a realizar compresiones torácicas de alta calidad. Por lo tanto, es importante realizar ese cambio, esa rotación. Y si usted no dispone de una vía aérea, pues utiliza esa secuencia 30-2 que está establecida. En los niños es 15-2 si dispone de 2 reanimadores. A su vez, pues verificar la calidad, que era lo que estábamos hablando. Una calidad adecuada, óptima durante una RCP nos muestra una PETCO de más de 20, ¿ya? Pero por lo menos usted debe garantizar que no sea menor de 10. Si usted tiene menos de 10 milímetros de mercurio de PETCO, necesita hacer cambios en esa RCP, optimizar la profundidad, frecuencia, la descompresión torácica, o quizás está haciendo muchas interrupciones, verificar qué es lo que pasa. Y en el caso de estos pacientes de UCI, en los cuales estamos monitorizando generalmente la presión intraarterial, ¿cierto?, de forma invasiva, verificar la presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria normal es de 50 milímetros de mercurio aproximados o más, pero entonces en un paciente que está choqueado o en paro, hablamos de que muy probablemente está menor a 20. Un signo pues que nos habla de una buena respuesta a la RCP es tener una presión diastólica mayor a 20, ¿ya? Esa presión diastólica mayor a 20, y recordemos que la presión de perfusión coronaria es la diferencia entre la presión diastólica y la presión telediastólica ventricular izquierda. Son cambios muy pequeños, pero que definitivamente nos van a hablar de una presión aórtica, ¿cierto? A nivel de la raíz aórtica están esas coronarias, y si hay una adecuada presión de perfusión coronaria, esas coronarias van a tener un adecuado llenado y el corazón va a tener una adecuada irrigación. Vamos a mejorar la sobrevida de ese paciente definitivamente. Imagínense que durante una RCP, estos pacientes solamente tienen un 25, aunque en algunos estudios han visto hasta un 40% del gasto cardíaco. Y nosotros sabemos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Entonces, si estamos garantizando por lo menos un cuarto con una RCP de alta calidad, yo no me imagino cómo será una RCP de mala calidad o una persona sin RCP. Ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces yo les mencionaba la presión de perfusión coronaria, sencillamente para recordarles que esta presión de perfusión coronaria es muy importante. No la demos por sentado, sobre todo en estos pacientes de UCI, pues los intensivistas saben la importancia de esta medida, tenerla muy en cuenta, ¿no? Entonces, miren esta imagen tan bonita. En esta imagen nosotros vemos toda la anatomía del arco aórtico, ¿cierto? Y vemos las dos coronarias, izquierda y derecha, justo al nivel de la raíz aórtica. De ahí la importancia que nosotros sepamos que esa presión nos va a servir como monitoreo de calidad durante la RCP. Entonces miremos, yo les dije que la presión de perfusión coronaria podía ser el resultado de la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión telediastólica ventricular, o sea, al final de la diástole. Eso se puede equivaler a la presión de oclusión de la arteria pulmonar o presión en cuña. Entonces, esto pues lo hacen los intensivistas mediante la monitorización del catéter de Schwann-Ganz, y pues ahí se miden esas presiones y se puede ir mirando cuál es el valor durante esa RCP o en los pacientes en shock. Está el fenómeno de Greg, entre otras alteraciones que nosotros podemos hacerle seguimiento, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros sepamos que las metas en estos pacientes, ¿cierto?, deben ser mayores a 20 milímetros de mercurio durante la RCP, con un valor pronóstico claro que dice que por encima de los 42 o como punto de corte 42 milímetros de mercurio o menos,
nos habla de un mal pronóstico en estos pacientes, ¿ya? Con el fenómeno de Greg sencillamente es que el corazón tiene la capacidad de modificar su gasto cardíaco, ¿cierto? Su inotropismo y su consumo metabólico según él lo requiera. Esto en algún punto se pierde, pero es muy importante porque si nosotros garantizamos unas medidas adecuadas, el corazón va a responder positivamente. Ya les dije pues que el valor ideal es más de 50 milímetros de mercurio. Ahora hablemos pues de la definición de paro cardiorrespiratorio. Entonces estamos diciendo que se considera, y esto pues es desde mucho antes del 2012, pero yo les traigo esta definición de Mayburg, se considera la pérdida súbita y sostenida de la conciencia en ausencia de pulso y que puede acompañarse de una apnea o de respiraciones agónicas. Por lo tanto, usted ve un paciente con respiraciones agónicas, verifíquele el pulso. No necesariamente tiene pulso. Las respiraciones agónicas, de hecho, han sido en estudios electrofisiológicos evidencia de un paro cardiorrespiratorio con mucha mejor respuesta a las terapias eléctricas tempranas. O sea, son pacientes que tempranamente presentan ritmos desfibrilables que fácilmente hacen retorno a circulación espontánea. Para la fisiología de la RCP, entonces, yo les cuento que hay unos estudios que muestran, ¿cierto? La correlación entre la profundidad, la probabilidad de sobrevida a la alta hospitalaria, pero también la frecuencia cardíaca y la probabilidad de sobrevida. Entonces aquí nosotros vemos una onda sinusoidal en lo que se destaca es que a partir de los 38 milímetros de profundidad nosotros vamos a tener un incremento, ¿cierto? Mucho más marcado hasta los 5 centímetros aproximadamente, y ahí a partir de este momento se ve como una meseta de la sobrevida, ¿ya? Pero menos de 38 milímetros se asocia pues a una disminución en la sobrevida. Por otro lado, para la parte de la tasa de compresiones. Nosotros vemos aquí un comportamiento en campana de Gauss, ¿cierto? En donde está la mayoría, en el centro de esta campana de Gauss, es donde vamos a encontrar la mayoría de la sobrevida de este grupo. Y vemos claramente que está entre 110, 120 a 125, ¿ya? Entonces, de ahí que salen las recomendaciones de la AJA de que usted comprima por lo menos 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros. Y por lo menos 100 latidos por minuto, pero no más compresiones de 120 compresiones por minuto, ¿cierto? Igualmente también se ha visto, ya lo vamos a ver más adelante, que están relacionados los dos. Si usted aumenta mucho la frecuencia cardíaca, va a disminuir la profundidad de las compresiones. Este gráfico es muy bonito porque este gráfico nos relaciona cómo debe ser la posición del paciente a la hora de reanimar, y esto es muy importante porque en las camas de UCI nosotros podemos modificar esa posición. Entonces, incluso con cualquier otro paciente, verifiquemos que la posición, pues la usual, que es el decúbito supino, sea 0 grados o 180 grados de elevación. Estamos hablando que el paciente tiene la cabeza al mismo nivel que el tórax y al mismo nivel que sus extremidades. Aquí la presión intraaórtica no va a tener ningún cambio significativo. De hecho, nosotros vemos que entre la posición supina y el resto de posiciones realmente es poco lo que cambia la presión intraaórtica. Igual que la presión de la aurícula derecha, el único cambio que tiene realmente es cuando la cabeza está hacia arriba, y esto es porque el retorno venoso en este caso disminuye un poco, ¿no? Entonces, si el retorno venoso disminuye un poco, pues la presión sobre la aurícula derecha va a disminuir también. Se tiende a incrementar también un poco si está boca abajo, pues porque el retorno venoso aumenta un poco. Pero lo que más llama la atención es esta parte de abajo, y yo les resalto dos cosas. Fíjense que en una persona que está teniendo la reanimación típica de cúbito dorsal, de cúbito supino a 0 grados, la presión intracraneal tiene un comportamiento en el que incrementa hacia una meseta y desciende durante cada compresión, ¿sí? Y fíjense que la presión de perfusión cerebral tiende a incrementar por picos y hacer un descenso progresivo, una escotadura al final, durante esas compresiones, ¿ya? Sobre todo durante la parte inicial del incremento en la presión intracraneal. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos el paciente 30 grados, con 30 grados de elevación la cabecera? Fíjense que la presión intracraneal cayó, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque el paciente está elevado, la sangre está descendiendo por gravedad de la cabeza, y esto disminuye la presión intracraneal. Más sin embargo, observen que mejora ligeramente, pero mejora la presión de perfusión cerebral. ¿Eso qué significa? Recordemos que la presión intracraneal puede alterar el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Entonces,
tener mucho en cuenta esto porque más que para poner el paciente con la cabecera a 30 grados, lo que sí sería deleterio, es reanimar un paciente con la cabeza 30 grados hacia abajo. Vemos cómo se incrementa mucho la presión intracraneal, que debía ser de 10 a 20, sí, máximo 40 según este gráfico durante la RCP. Estamos viendo un incremento por encima de 60, incluso pues, se describen algunos valores hasta 80. Esto, evidentemente, este incremento en la presión intracraneal va a disminuir considerablemente la presión de perfusión cerebral, y aquí acuñamos un término que lleva más de 10 años ya aplicándose, y es la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Cuando nosotros reanimamos un paciente, queremos que tenga un retorno a circulación espontánea, que tenga unas ventilaciones espontáneas, pero también queremos que el paciente tenga un pronóstico neurológico. Entonces, tener muy en cuenta con estos pacientes que es de vital importancia garantizarle una reanimación de alta calidad. ¿Para qué? Para que tenga un pronóstico neurológico, para que el paciente se recupere y pueda volver a su vida, porque de esto depende tanto el futuro pues del paciente, su independencia, como los costos en salud que se incrementan súbitamente, ¿no? Fíjense esta correlación entre la profundidad de las compresiones y la frecuencia cardíaca. Y aquí lo que destaca básicamente es que aquellos pacientes que se les hace la compresión entre 80 y 120 latidos por minuto son quienes tienen el grupo más grande, que está entre los 38 y los 51 milímetros de profundidad, ¿ya? Eso es lo más destacado. Vemos que cuando se comprime muy lento, la mayoría de pacientes tiende a estar por debajo de los 38 milímetros, o sea, compresiones insuficientes. Cuando es más de 120, también tendemos a estar por debajo de lo ideal. Entonces, lo que más se aproxima a lo que necesitamos es de 80 a 120, o sea, de 100 a 120, que son las compresiones indicadas por la AJA con mayor evidencia y acorde a lo que yo les mostré en esa campana de Gauss, ¿no? Entonces hay unos predictores de severidad en estos pacientes, ¿sí? Son muy variados, pero hay algo muy importante, y es esa premisa que dice que el paciente que más fácil le entra a usted en paro es el que ya ha tenido un paro previo, y esto por los estudios se observa, ¿sí? De hace ya varios años, que un paciente que ha tenido una historia de paro cardíaco previo en la UCI tiene un riesgo relativo de volver a presentarlo 7.6 veces mayor. O sea, este paciente tiene 7 veces y medio más riesgo de presentar un paro cardíaco que otro paciente que no haya presentado paro cardíaco, ya independiente de la causa. La fracción de compresión torácica menor a 80%, que les digo que se correlaciona con mayor mortalidad. La capnografía menor a 10 milímetros de mercurio con la ETCO durante esa RCCP, que se correlaciona con malos resultados neurológicos y mayor mortalidad. La sistolia como primer ritmo de paro cardíaco. Entonces, yo les dije que los ritmos desfibrilables generalmente tienden a ser los primeros. Intrahospitalariamente eso no siempre se da, pero cuando se da que haya un ritmo no desfibrilable y ese sea asistolia específicamente, es de muy mal pronóstico para el paciente y es poco probable que ese paciente salga, y si sale, tiene pues un mal chance de desarrollo pues neurológico a futuro. La depuración del lactato efectivamente pues es muy importante. La duración del paro cardiorrespiratorio, aquí esto es muy debatido y depende también del grupo poblacional. No es lo mismo hablar de una gestante, ¿cierto?, que puede irse a una cesárea perimortem fácilmente, o que perfectamente puede salir, pero desconocer la viabilidad de esa gestación, como el caso de un paciente de 90 años que de pronto tenía ya algunas comorbilidades, o el caso de una persona joven de 17 o de 30 años, ¿cierto? Los signos vitales que tenga ese paciente, como ya les dije, estos son unos predictores que ya los vamos a ver en unos scores, incluido el MUSE y el ML, en donde nosotros podemos predecir a futuro cómo va a empeorar ese paciente. Igualmente los retrasos, ¿no? Tanto el retraso que se debe de las interrupciones durante la RCP como el retraso para iniciar la misma RCP. Ese retraso para iniciar la RCP es una cosa que pues en una unidad de cuidado intensivo es algo poco común, porque todos los pacientes están monitorizados y tienen un equipo pues multidisciplinario encima, pero digamos que en otros ambientes sí es algo que impacta muchísimo. Cada minuto que pasa sin RCP un paciente pierde de un 7 a un 10% de sobrevida. Cada minuto que usted le hace RCP a un paciente, usted le garantiza
una disminución de ese 7 a 10% a un 3 a 4% por cada minuto. Prácticamente usted le duplicó la sobrevida a ese paciente solo por realizarle compresiones torácicas. También los scores de Apache, el score de pronóstico de enfermedad cardíaca, el Muse y el ML, que tiene que ver con inteligencia artificial, y ya vamos a hablar de él. Entonces, por ejemplo, en este estudio que habla de la predicción del paro cardíaco en pacientes agudamente y críticamente enfermos que se presentan al departamento de urgencias utilizando el Machine Learning, y esto pues tiene mucho que ver con inteligencia artificial y con ese lenguaje Python que se están haciendo muchos estudios, pues ellos verifican, digamos, cómo la variabilidad en la frecuencia cardíaca comparado con el Muse puede generar algún tipo de predicción, y lo que ellos encuentran en este estudio, que ya es del 2012, es que sí hay una correlación entre esos signos vitales que uno encuentra y que de hecho pueden predecir la evolución de ese paciente en las siguientes 2 horas. Este otro estudio que habla de la predicción del paro cardíaco y de la falla respiratoria utilizando la inteligencia artificial, pues nos habla de cómo el uso de todas estas variables y del ML, que es el que yo les estoy diciendo, nos puede servir para determinar un paro incluso 6 horas antes de que este se presente. O sea, hay cambios 6 horas antes. Nosotros podemos prevenir, implementar cambios, instaurar inotrópicos, vasoactivos, cristaloides y todos los demás medicamentos que pueda requerir ese paciente. Para la parte de epidemiología, recordarles que el 40% de los ritmos de paro evidencia una fibrilación ventricular inicialmente. Cada minuto sin RCP se disminuye esa oportunidad de supervivencia, el chance de supervivencia de un 7 a un 10%. Ahora, recordemos que la incidencia anual del paro cardiorrespiratorio intrahospitalario solamente en los Estados Unidos es de 290,000 casos al año, y esto según las cohortes puede subir hasta 350,000 casos. Pues más del 50%, o sea, más de la mitad de estos casos de paro intrahospitalario son en la UCI, por lo cual pues la importancia de tener estos conocimientos tan claros, todo el personal que está en la unidad de cuidado intensivo. Estamos hablando de que cada año se reportan cerca de 927,000 muertes en Estados Unidos de origen cardiovascular, ¿sí? De esas muertes de origen cardiovascular, pues principalmente el síndrome coronario, detrás el evento cerebrovascular agudo, entre otros. Mayor probabilidad pues del retorno de circulación espontánea en UCI, pero peor pronóstico y sobrevida, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Si usted entra en paro en una UCI, como usted está monitorizado con muchos más dispositivos, tiene mucho más personal disponible por persona, es más probable que haga un retorno a circulación espontánea, además porque se disponen de los medios, los medicamentos y la experiencia, ¿ya? Pero a futuro no siempre hay un buen pronóstico. De hecho, en muchos cortes se ve un peor pronóstico y una disminución en la sobrevida a largo plazo, o por lo menos posterior al alta. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente tienen muchas otras comorbilidades que los llevan a ese deterioro, ¿no? A diferencia de otros pacientes que, si bien pueden tener un retardo en el inicio de la RCP, si la reciben adecuadamente, probablemente por sus comorbilidades menos críticas, van a desenvolverse mucho mejor. 60-80% de los paros intrahospitalarios, los paros cardíacos, pediátricos, alcanzan el retorno a circulación espontánea, y recordemos que la mayoría de estos casos son de origen respiratorio. Entonces, pues con los niños también la prevención, ¿no? Pero sobre todo saber que si uno hace una adecuada reanimación, le va a dar todo el chance a ese paciente que salga adelante. De estos pacientes, de este 80% de pacientes que alcanzan el retorno a circulación espontáneo, hasta un 20% llegan al alta pues sin ninguna alteración, ¿cierto? Un 25% del total de esos egresos finales va a tener un buen resultado neurológico. Miren que solamente el 25%, o sea que realizar una RCP de alta calidad definitivamente es muy importante, y esto cada vez lo vemos más. Para la parte de la prevención, una monitoría continua, que en UCI pues estamos realizándolo todo el tiempo, el entrenamiento continuo al personal, no solamente el intensivista, sino también todo el equipo. Tal vez el intensivista o el anestesiólogo o quien esté disponible sea el líder, pero todo el personal tiene que saber cómo realizar las compresiones y tiene que identificar cambios que pueda, digamos, notificarle al líder, que esto pues es un trabajo en equipo.
y va a mejorar mucho el desenlace final del paciente. Todas las medidas tempranas que podamos orientar al paciente, y con esto nos basamos pues en los scores Muse, Apache y ML, igual que el equipo de respuesta rápida y cuidado crítico. Y con esto, aunque muchos estudios han mostrado que el equipo de respuesta rápida no necesariamente mejora la sobrevida, sí que puede mejorar mucho el cuidado de estos pacientes inicial. Quizás no a largo plazo mejore la mortalidad, pero a corto plazo sí que impacta en la respuesta pues, a estos pacientes y en la realización rápidamente de una RCP de alta calidad. Igualmente, pues el equipo de cuidado crítico ya entrenado para manejar sus pacientes. Recordemos que para la etiología de todas estas patologías están las H y las T. Y estas son las causas reversibles del paro y las tenemos que tener en cuenta siempre con un paciente que entra en paro desde el inicio de la RCP. Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hablando de la acidosis, hipoglicemia o hiperglicemia, que la incluyen pues, en las guías del 2015 en adelante, hipotermia. Y para la parte de las TES, la trombosis pulmonar, o sea, el TEP, la trombosis coronaria, o sea, el síndrome coronario agudo, tóxicos o tabletas, ¿cierto? Todos los medicamentos, pues, que nos puedan generar un paro. Un ejemplo, pacientes que tienen consumo de opiáceos exagerado y que, de hecho, nos indican que les demos tratamiento con la naloxona, si lo sospechamos. El taponamiento cardíaco, ¿cierto? Y el neumotórax a tensión. Fíjense que con todas estas nosotros podemos llegar a presentar cualquier tipo de los choques, sea cardiogénico, obstructivo, distributivo, ¿cierto? Podemos llegar a presentarlo y pues corregirlo con cualquiera de estas cosas es algo posible. La secuencia de la RCP entonces CABD, anteriormente se le daba mucha predilección a la vía aérea, hoy en día sabemos que la parte circulatoria tiene la predilección, las compresiones torácicas, recordemos que esto no es vía aérea, ventilación y déficit neurológico, aunque esto pues, se tiene en cuenta, sino que es compresiones torácicas, garantizar una vía aérea, ¿cierto? Unas ventilaciones adecuadas y una desfibrilación rápida, ¿listo? Compresiones, permeabilidad de vía aérea, ventilaciones adecuadas y desfibrilación rápida. Y cuando ya el paciente entre a retorno en circulación espontánea, permeabilización de la vía aérea, buena ventilación, adecuada circulación, y con esto hablamos de la perfusión, presión arterial, frecuencia cardíaca y demás parámetros a seguir, y el déficit neurológico a evaluar. Entonces, para las metas, pues estos son unas metas que si nosotros bien las hemos visto en el Surviving Sepsis, en estas guías, también hay otras guías que nos hablan de todos estos pacientes que presentan shock o que estén durante una RCP monitorizados, se pueden tener en cuenta. La presión venosa central de 8 a 12, aunque recordemos que pues, la presión venosa central no necesariamente, por ejemplo, en los casos de hipovolemia, nos va a reflejar adecuadamente el volumen intravascular, y de hecho, pues muchos estudios muestran que esta presión venosa central puede elevarse en muchas causas de shock obstructivo, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco, por ejemplo, en un neumotórax, en un TEP, perfectamente pueden darnos unas presiones que por la sobrecarga del ventrículo derecho pues sale mucho más elevadas, ¿no? Igualmente la presión arterial media, pues, que perfectamente puede ser pues una meta a perseguir, pues en el paciente en paro la presión arterial no es algo que monitoricemos, excepto la diastólica, como ya les dije, para tener en cuenta el cálculo de la presión de perfusión coronaria. El gasto urinario, que debe ser de 0,5 cc kilo hora, y esto es muy importante cuantificarlo en estos pacientes en paro, pacientes de trauma, etcétera, y lo subimos a un requerimiento de por lo menos un cc kilo hora si el paciente está en hipotermia terapéutica. La temperatura pues que sea superior a 36 grados o que se mantenga sobre 36 grados, igual ya vamos a hablar del control específico de la temperatura, que es lo que llaman hipotermia terapéutica. Glucometrías que dependiendo del paciente, así como en pacientes con SB se pueden recomendar estas metas de 70 a 140, de 100 a 140. Lo que yo sí les puedo decir es que las guías AHA y muchos otros estudios indican que el uso de la insulina para descender la hiperglicemia que está en respuesta a esa respuesta pues simpática de esos pacientes y que puede surgir posterior al paro por todos estos pues cambios posparo y el síndrome posparo, no es adecuado. Tiende más a desarrollar estos pacientes con hiperglicemia postparo, hipoglicemias y complicaciones derivadas de la aplicación de la insulina que mejorían la mortalidad que no se ha visto.
Igualmente la saturación de oxígeno, recordemos que el oxígeno es un medicamento y tanto su defecto como su exceso hacen daño. Entonces, la idea es cumplir metas de 94 a 99%, ¿sí? La FIO2 del 100% solamente es durante el paro. En los cuidados posparo tenemos que garantizar que no sea mayor a 99%, porque entonces vamos a hacer vasoconstricción del lecho cerebral y el paciente va a hacer isquemia lacunar y pues, entre otros daños neurológicos. La saturación venosa central de oxígeno es muy importante. Recordemos que la saturación venosa central de oxígeno es un reflejo del consumo de oxígeno de los tejidos. La idea es que sea mayor a 70%. Si es mucho menor es porque los tejidos están sufriendo ya y están teniendo un mayor consumo de oxígeno, una deuda de oxígeno mucho más incrementada. Igualmente que los valores de lactato menorados pues son unos valores que nos hablan de pronóstico y pues de mucho mejor pronóstico. La idea es mantenerlo por debajo de 2 y esto va ligado con la depuración de lactato. Para la parte de la intubación orotraqueal, entonces, indicaciones claras. Que llegue al tercer ciclo de la RCCP sin respuesta, que hable de un paro cardíaco prolongado o que usted tenga un retorno a circulación espontánea sin ventilaciones espontáneas. O sea, llegué al tercer ciclo de RCP y no hay ninguna respuesta del paciente, no me sale a retorno a circulación espontánea, definitivamente necesito intubar al paciente, además para monitorizar la calidad de las compresiones, que en parte también es por criterio médico. Usted considera que requiere monitorizarlas, es un paciente crítico, puede hacerlo. El paro cardíaco prolongado. Hablamos de un paro cardíaco prolongado cuando nos estamos excediendo de los 15 minutos de paro, ¿sí? Los pacientes tienen muy mal pronóstico. Los pacientes que ya superaron ese umbral de los 10 minutos son pacientes que, pues, el pronóstico neurológico es más bien reservado y por encima de los 15, pues, con mayor razón. Entonces, pues, en estos pacientes definitivamente necesitamos garantizar una vía aérea avanzada, poco probable que al hacer retorno a circulación espontánea tengan ventilaciones espontáneas, pero igual si usted no lo hizo durante la RCP y al finalizarlo no tiene ventilaciones espontáneas, puede intubar al paciente. Entonces ahí es pues donde está el criterio médico. De la capnografía, sabemos que valida la calidad de la RCCP, sabemos que la meta es tenerlo por encima de 10 milímetros de mercurio, esa ETCO, ojalá por encima de 20. El retorno a circulación espontánea igualmente recordemos que se puede medir mediante la capnografía y esto es muy importante porque si nosotros durante la RCP tenemos una alza súbita de la ETCO de 35 a 40, o sea, estábamos digamos en 10 o en 15 o en 20 y súbitamente nos incrementamos a 35 o 40, eso puede ser una indicación de verificación del pulso del paciente. Podemos terminar ese ciclo, verificar el ritmo y verificar el pulso del paciente y darnos cuenta pues que el paciente probablemente hizo retorno a circulación espontánea, proceder con los cambios y los cuidados posparo. Hay colorimétrico y cuantitativo, pues el ideal es el cuantitativo, ¿no? El colorimétrico solamente nos va a hablar de si el paciente está adecuadamente intubado o no, o sea, si la intubación fue traqueal y no esofágica, pero tener en cuenta que el ideal es el cuantitativo. Nosotros tenemos que saber cuánto es el CO2 que está expirando ese paciente. La hipotermia terapéutica, que se conoce mejor como el control específico de la temperatura, la idea es que sea de 12 a 24 horas, es de las únicas medidas en los cuidados posparo que impacta la mortalidad de los pacientes. Está protocolizada y según las instituciones puede variar un poco, pero ya tiene unos estándares medidos de la velocidad a la que se debe disminuir la temperatura, cuánto tiempo se debe mantener, qué medicamentos aplicar durante ese tiempo, cómo evitar los escalofríos que tienden a aumentar ese tono simpático, el gasto cardíaco y a empeorar el pronóstico de los pacientes, y cómo volver a hacer el ascenso progresivo de esa temperatura y controlar las complicaciones o arritmias asociadas a la hipotermia terapéutica. Se tiene que instaurar tempranamente, y lo que dicen los estudios, y esto es un grado de evidencia 2B, es que usted tiene que implementarlo tempranamente, idealmente en los primeros 10 a 30 minutos. ¿Para qué? Para que usted pueda minimizar ese daño metabólico que se está estableciendo a nivel del cerebro como parte del síndrome post-paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces el paciente que nosotros vamos a tener como objetivo es el paciente que no responde, bien sea porque el paciente está en coma, o porque no obedece órdenes, ¿ya? El paciente que no obedece órdenes no le está respondiendo a sus órdenes, por lo tanto, es un paciente que tiene un compromiso neurológico y que se beneficia de la hipotermia terapéutica, ¿ya? Entonces, el implementarla tiene un, digamos, nivel de evidencia
considerable fuerte. Y pues es obviamente un manejo que solamente se puede dar en una unidad de cuidado intensivo que tenga pues medidas y un entrenamiento para este tipo de pacientes neurológicos y cardiovasculares. El objetivo inicialmente era de 32 a 34 grados, incluso temperaturas inferiores a los 32, pero se vieron que incrementaban la mortalidad o complicaciones derivadas de la hipotermia y por lo tanto en la actualidad se busca una temperatura entre los 32 y los 36 grados. Contraindicaciones, pues que el paciente tenga hemorragias, que el paciente esté en embarazo, que curse con sepsis, causas pues, de shock distributivo, hipotensión refractaria, y todas estas cosas que vemos que perfectamente se pueden complicar si nosotros estamos disminuyendo marcadamente el metabolismo, porque recordemos que en estos estados hay un mayor consumo energético y por tanto pues son pacientes que al entrar en hipotermia se les va a aumentar varias veces el consumo energético celular, la deuda de oxígeno y pues van a aumentar la mortalidad. Para la parte del retorno a circulación espontánea, ya les dije, un incremento súbito y sostenido de la PETCO de 35 a 40, una onda de presión arterial en la monitoría arterial invasiva, entonces se ve pues que se recupera la presión arterial, especialmente cuando no se le están realizando las compresiones al paciente, pues es un signo de retorno a circulación espontánea, pero igualmente se tiene que verificar con el pulso, o si usted verifica durante la verificación pues del pulso, que tiene pulso carotidio, o pues como ya les dije que presenta una presión arterial, ¿no? Fases del posparo cardíaco. Entonces, acorde a las recomendaciones del IRCOR, uno tiene unas fases que son inmediata, temprana, intermedia y de recuperación. Para la inmediata es antes de los 20 minutos, incluso antes de los 10 minutos, a partir del retorno de circulación espontánea. Y aquí es donde uno puede tener algún grado de disfunción orgánica hasta la fase temprana, ¿cierto? Y aquí lo único que va a hacer es prevenir recidivas, porque como yo les digo, y como dicen muchas personas, expertos, la persona que ingresa más fácil en paro cardiorrespiratorio es la que acaba de salir de paro cardiorrespiratorio. Por otro lado, el soporte de los órganos y sistemas y pues limitar las lesiones que ya pudieran estar en curso, o sea, ejercer los tratamientos que requiera agudamente ese paciente, sean coronarios, neurológicos y demás. Para la parte de la fase temprana hablamos que es después de estos 20 minutos y se puede establecer hasta las 6 a 12 horas, ¿ya? Hasta este pedazo nosotros podemos tener disfunción multiorgánica y ese fallo multiorgánico llevar pues a una alta mortalidad temprana. Igualmente vamos a prevenir las recidivas y pues limitar el daño orgánico. Para la fase intermedia a partir de las 12 horas y que se extiende hasta las 72 horas, nosotros hablamos de una recuperación circulatoria en las primeras 24 horas y ya de una recuperación metabólica, ¿cierto? Posterior a esas 24 horas hasta las 72 horas. Aquí nosotros ya comenzamos a hablar de un paciente que como entra en esa fase de recuperación, podemos calcularle un pronóstico. Entonces, a partir de esas 72 horas, vamos a mirar qué complicaciones se derivan de esto. Si era un paciente que estaba en coma, a partir de estas 72 horas ya podemos empezar a prever el pronóstico de ese paciente y calcularlo con distintas pues, herramientas diagnósticas, bien sea neuroimágenes o scores predictivos. Posterior a ese periodo de recuperación, hablamos que se le da una alta en la UCI y pues se procede ya con la parte de la prevención cuaternaria, ¿no? La última escala de la prevención, que ya es la rehabilitación de todas las lesiones que sufrió la persona. Para el síndrome posparo, esto es un ciclo, ¿sí? Hay una lesión cerebral posparo que es resultado de la interacción de todos esos radicales libres y de toda esa liberación de interleuquinas con el cerebro. Inicialmente recordemos que a nivel neurológico en el cerebro van a haber unos cambios, un edema. Ese edema inicial es una hiperemia celular que dura las primeras horas, pero dependiendo del grado de daño cerebral y del control que se le haga a ese paciente, perfectamente puede realizar un edema cerebral marcado, incluso una muerte cerebral. La disfunción miocárdica pues reanimación igual resultado pues de ese daño por injuria y reperfusión del tejido por la isquemia sufrida durante el paro cardiorrespiratorio, que se pueden presentar pues muchas arritmias, se puede presentar una falla cardíaca y pues un fallo de bomba, ¿no? La lesión por isquemia reperfusión, que esto pues ya no solamente estamos hablando de corazón y cerebro, sino en general todos los tejidos que sufrieron ese periodo isquémico, un periodo proinflamatorio con liberación de interleuquina 6, de interleuquina 8, de interleuquina 1, de factor de necrosis tumoral, entre otros pues mediadores proinflamatorios.
que nos van a generar un daño al haber la reperfusión, ¿no? Al haber el retorno a la circulación espontánea y que pues se puede limitar hasta cierto punto, pero que dependiendo de la duración también de ese paro, pues nos va a empeorar el pronóstico del paciente. Y la patología de base precipitante, entonces, hombre, pues si yo tengo un paciente que acaba de salirme, pero que yo le sospechaba un infarto, pues entonces es un paciente que se me va a complicar y probablemente me entra otra vez a paro si yo no le trato, no lo revascularizo, no lo reperfundo, no le hago la PCI o la fibrinolisis o lo que pues se considere en este paciente. Estos cuidados postparo son muy variables, comenzando por las medidas generales como colocar el paciente en decúbito lateral izquierdo posterior al retorno a circulación espontánea, así como la monitoría continua invasiva de estos pacientes, optimizar esa saturación de oxígeno, la saturación venosa central, la ventilación, garantizar una perfusión. Recordemos que la presión arterial media nos habla de perfusión tisular. Pues para sepsis nos establecen una meta mayor a 65, pero en general entre 70 y 100, sin notar que más de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media me indican un aumento en la sobrevida, entonces entre 70 y 100 se puede mantener perfectamente el paciente. El control específico de la temperatura y terapias adicionales que requiere el paciente, como la reperfusión que les estaba mencionando, el cuidado crítico que sí o sí van a necesitar estos pacientes, y la prevención de recidivas mediante las pues, medidas terapéuticas adecuadas, ¿no? Entonces esto pues es un esquema muy diseminado en donde hablamos del retorno a circulación espontánea, optimizar ventilación y oxigenación mediante estas medidas, ¿cierto? Optimizar la perfusión mediante distintas medidas que puede ser el paso de cristaloides, viendo pues que el paciente no nos vaya a hacer un fallo de bomba por sobrecarga de volumen, darle al paciente los vasopresores o inotrópicos que requiera, que la evidencia ha mostrado que uno de los inotrópicos con mayor efectividad y que logra disminuir la mortalidad realmente es la norepinefrina. Ya implementar la norepinefrina. Recordar que la adrenalina puede funcionar, pero la adrenalina, aparte de tener un efecto inotrópico, tiene un efecto vasoconstrictor no tan benéfico en estos pacientes. Valorar las causas tratables, realizarle un electrocardiograma, recuerden las arritmias de reperfusión, verificar si sigue órdenes o no, para saber si dependiendo de esta respuesta le hago control específico de la temperatura o si procedo a hacer los tratamientos adicionales, que bien puede ser la reperfusión coronaria o algún otro tratamiento específico y continuar su manejo en la UCI. Para la parte de pronóstico, saber pues que es imposible predecir los pronósticos antes de 72 horas y usted no se puede casar con un pronóstico antes de este tiempo, pero saber que tampoco puedo predecir pues una futilidad o hablar de futilidad con el paciente del cese de medidas ya o de el explicarle que las medidas a implementar no van a tener ningún efecto antes de cumplir estas 72 horas, ya se debe evitar totalmente. Por el otro lado, pues uno tampoco puede generar falsas expectativas. Entonces, acorde a todos estos scores, verificar cuál es el pronóstico del paciente. Verificar con neuroimágenes si el paciente pues tiene un diagnóstico de muerte cerebral o no en caso de que no despierte y de que tenga ausencia de los reflejos de tallo. Los test neurofisiológicos como el test de apnea, realizarlos pues si se requiere. Marcadores bioquímicos que no se ha visto que tengan tanta pues como evidencia pronóstica algunos. Aplicar medidas pues costo efectivas. Recordemos que mantener un paciente en una UCI es una medida que es muy costosa y que puede sangrar al sistema de salud si no es durante el tiempo adecuado y con los criterios y medidas adecuadas. Entonces, pues también esta parte de estos pacientes que ya no responden y que tienen un pobre pronóstico neurológico o muerte cerebral, importante estudiarlos como posibles donantes de órganos diferentes a corazón. Entonces, pues esto sería todo por la parte de la charla de reanimación cardiopulmonar en UCI. Muchas gracias.